amortiguadora sería aquella que se encarga de mantener el pH constante a pesar de la adición de ácidos o bases fuertes. Eh, esa adición de ácidos o bases fuertes es explícitamente nada más en la adición, o sea, mantiene constante cuando se adiciona ácidos o bases fuertes. O sea, me refiero, si yo adiciono un ácido débil, ¿sí cambia el pH? Ah, no, no tampoco. Entonces, una disolución amortiguadora, justamente como mencionas, es aquella que puede mantener el pH constante, incluso en la adición de ácidos o bases de cualquier especie. Bueno, de cualquier, perdón, naturaleza, sea fuerte o sea débil. Eh, ¿Qué tipos de ácidos o bases? Bueno, más bien de pares Un conjugados. ácido débil y una base ¿Qué, conjugada, ¿no? Una base débil y un ácido conjugado. ¿Cómo, perdón? Ah, bueno, que por eso, bueno, está conformada por un ácido débil y una base conjugada o una base débil y un ácido conjugado. Ajá, exacto, está en términos de pares conjugados. Como dice su compañero, es el ácido y la base, o bien, pues lo mismo, o sea, la base o su ácido conjugado, ¿vale? Pero siempre es el término, bueno, van en pares. Este obviamente se puede entender mejor con la teoría de Bronsted, en el que explica que un ácido, o sea, un ácido débil produce una base fuerte y una base fuerte produce un ácido débil, y viceversa. O sea, va en términos de pares conjugados. Entonces, con esto, ¿alguien recuerda más o menos cuál es la ecuación que gobierna o se puede calcular el parámetro de pH de estas disoluciones o incluso de La de cualquier Henderson-Hasselbalch. Ajá, ¿cuál es? pH es igual a pK más el logaritmo del ácido entre la base. Exacto. Esto obviamente estoy esquematizando para este equilibrio. ¿Vale? En el que un ácido se disocia en su base conjugada y un protón al medio. ¿Vale? Esta es la ecuación, justamente la ecuación de Henderson Hasselbalch. Y esta ecuación se puede usar para cualquier ácido. Según yo no son, eran en los fuertes. ¿Perdón? ¿Eran en los fuertes? Esta solamente se puede usar en los fuertes. ¿Alguien? Solo para pares conjugados. Ajá, eso significa. Pues podría ser un ácido fuerte y una base débil o un ácido débil y una base fuerte. Ok, como por ejemplo. Como ácido acético. Ok. ¿Quién es su base conjugada? El acetato. Ok. Entonces, estamos hablando de un par conjugado que presenta un valor de pKa, que es de 4.7. Por ende, esta ecuación no es usada para ácidos fuertes, es usada para ácidos débiles. ¿Por qué? Porque nos indica la concentración
del ácido y la concentración de la base. Requiere esas dos concentraciones. ¿Qué pasa en un ácido fuerte? Por ejemplo, el ácido clorhídrico se disocia completamente en protón más cloruro. Entonces, al equilibrio, esta especie no va a predominar o su concentración va a ser muy cercana a cero. Y acuérdense que el logaritmo de cero es indeterminado, por ende una de estas dos concentraciones no va a poder pues sustituirse. Entonces, para el cálculo del pH en ácidos fuertes, recuerden que el pH es el menos logaritmo de la concentración de protones. Y para ácidos fuertes, dado que se disocian completamente, entonces es justamente esta concentración. Entonces, en ácidos débiles, voy a tener el protón más HB, perdón, más B. Y chequen, ¿cuál es la sutileza? Si yo pongo estas flechas, significa que el proceso es reversible, que al equilibrio va a haber cierta concentración de esta especie y cierta concentración de esta especie, que va a ser exactamente la misma de protón, ¿no? De esta y de esta. ¿Qué pasa? No aquí el proceso no es reversible. En los ácidos fuertes no hay un equilibrio en el cual en un cierto punto se produzca la misma concentración de estos que de este. O sea, bueno, más bien la velocidad no puede regenerarse el producto. O sea, el proceso no es reversible. Es por eso que en ácidos fuertes colocamos una flecha direccionada hacia productos y en ácidos débiles colocamos flechas, me parece que son bifurcadas, indicando que el proceso puede ser reversible de acuerdo a la cantidad de producto que exista. Recordemos por el principio de Le-Chatelier. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe, todo bien. Ok. Bueno, dicho esto, también recordemos que para que una especie sea capaz de lograr imponer o fijar un valor de pH o un valor de fuerza iónica o incluso un valor de P de ligante. ¿Recuerdan cuántas veces tiene que estar más concentrada esta especie que el resto del sistema? 20 veces. Ok. 20 veces más concentrada. Entonces, cuando estemos hablando más adelante de que el pH se encuentra amortiguado, o bien el P de amoníaco está amortiguado, incluso el potencial puede estar fijo, que bueno, ese no lo abordamos en este curso, pero cuando hablemos en general de un P de ligante amortiguado, o un pH, o un P de metal, por ejemplo, significa que cada una de estas especies, ya sea el protón, el amoníaco, ligante o el metal, está al menos 20 veces más concentrado. ¿Ok? Eso es fundamental que lo comprendan, que lo asimilen, porque más adelante en el cálculo de constantes bicondicionales o condicionales o tricondicionales también hay, obviamente se emplean estos parámetros, o sea, identificar el valor de pH de amortiguamiento, qué ligante está amortiguado, o sea, checar las concentraciones y ver realmente si el ligante o el protón está 20 veces, al menos 20 veces más concentrado que el sistema. En algunas referencias también dice que se requiere al menos 10 veces. O sea, va de 10 a al menos 10 veces más concentrado. De 10 a hasta 100 veces más concentrado para que se pueda no existan cambios representativos en la concentración de la partícula que está amortiguada. ¿Ok?
Bueno, otro concepto importante es, ¿recuerdan qué valor en qué intervalo de pH pueden amortiguar los pares conjugados? Más menos 1 de su valor de pK. Ok. ¿Y alguien sabe a qué se debe esto? Hay una ecuación que se llama, o bueno, un ajuste que se llama ajuste o ecuación de Van Slyke. Esta ecuación grafica las capacidades amortiguadoras de distintas especies, ácido acético, amoníaco, boratos, fosfatos, el agua incluso. Entonces, resulta que en la escala de pH, por ejemplo, para el ácido acético, que es el ejemplo que tenemos aquí, tenemos esta especie de ajuste. Esa gráfica, en el que el pKa es el máximo, es el máximo valor de amortiguamiento, el beta máximo. Y en pKa menos 1 y en pKa más 1 está aproximadamente el 80% de la capacidad amortiguadora. Obviamente esto es una especie de exponencial, por ende más abajo pues va a disminuir el porcentaje. Entonces, justamente como dice su compañero, la capacidad amortiguadora va en un intervalo de pKa más menos una unidad hasta pKa más una unidad. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ¿No? No, profe. Ok. Entonces, pues pienso yo que estos son los conceptos más relevantes que se tienen que rescatar de su curso previo para poder identificar y usarlos, aplicarlos en este curso para el cálculo de condicionalidad química. ¿Vale? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda en general de esto que acabamos de abordar? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que en su curso haya parecido borroso y siga así y pues quieran aclararlo? Porque es muy importante que, o sea, se los digo, es muy importante que sepan calcular, o sea, sepan hacer disoluciones amortiguadoras, porque en la industria y en la vida laboral se usan siempre, pero adicionalmente, pues, en este curso particularmente, pues se van a emplear. Hay ocasiones en las que se les va a dar el pH, pero hay ocasiones en las que se les va a dar las concentraciones y ustedes tienen que averiguar el pH. Entonces, repito, ¿alguna duda? sí, profe, yo. Dime. Pero ¿cómo Ok. la capacidad amortiguadora, cómo se utiliza o cómo funciona? La capacidad amortiguadora es una función. La capacidad amortiguadora es una función, es el beta, es una función del pH. Les voy a pasar un artículo en el que lo encontré para que le den una revisada de la ecuación de Van Slyke. En este momento no me acuerdo de la función, pero lo que hacen es medir distintos valores de pH y obviamente calcular la capacidad amortiguadora. La capacidad amortiguadora es el porcentaje
veámoslo así, es como un intervalo en el cual me asegura que el buffer puede mantener el pH. Si yo, por ejemplo, tengo ácido acético acetato, el intervalo de amortiguamiento va a ser de 3.7 a 5.7. ¿Por qué? Porque la ecuación de Van Slyke me dice que en ese intervalo hay un 80% de eficiencia para que el ácido acético y el acetato puedan mantener el pH constante. Fuera de si yo me voy a 6, por ejemplo, siendo muy estrictos, aquí a lo mejor en la ecuación de Van Slyke me va a decir que ya hay un 50% de amortiguamiento. Y eso ya no ya no me asegura que el pH se va a mantener constante ante la adición por ejemplo, del titulante. ¿Me explico? Sí, entonces hay una función para cada buffer, ¿no? No, es una función general, Ah, pero obviamente la gráfica va a ser similar para todos los buffers. Obviamente lo que va a cambiar es este valor, o sea, el pKa. bueno, ya, gracias. Con el agua, por ejemplo, porque el agua también puede funcionar como un buffer, vamos a tener esto. Me parece que en 0 y me parece que en 14. Porque obviamente el agua es un anfolito, ¿no? Entonces tiene el par protón agua y el par OH agua. Obviamente hay compuestos que tienen hasta 3 valores de pKa, ¿no? Entonces, no sé, podría verse a las de acá en 1. Por ejemplo, pensando en el fosfato, en el ácido fosfórico, que tiene H3PO4, H2PO4, H2PO4, HPO4 y HPO4, PO4 3 menos. ¿Vale? Entonces es más eficiente el par conjugado de H2PO4 y HPO4. Obviamente aquí lo estoy esquematizando, pero obviamente Ah, sí, tendrías sí, que sí. checar la función correcta, porque en ocasiones los valores de pKa están muy cercanos. Ah, Entonces, al estar tan cercanos, no hay un valor bueno, no hay una certeza entre las especies que estén amortiguando el pH. ¿Vale? Pero, o gracias. sea, para fines de este curso, todos se van a comportar más o menos a las de acá, porque prácticamente se van a ocupar buffers que solo tengan un valor de pK, de especies que solo tengan un valor de pK. ¿Vale? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene otra duda? Yo tengo una duda, profe, pero no es con respecto a lo que está explicando todavía. Es con Mm, respecto al formulario que nos hicieron llegar ahí en la plataforma donde hicimos los ejercicios de disoluciones, ujú. porque hay una inconsistencia en el mismo formulario y tampoco sé por qué lo colocan así. No ¿Hay sé un si lo, formulario? no sé si lo tenga usted o se lo puedo presentar yo. Ah, sí, está bien. De de preparación de soluciones, ¿no? En efecto, profesora. Ok. Mira, Déjalo busco. si quieres mostrárnoslos, a ver. Sí, por favor. Me parece que no lo descargué. Si quieren, lo descargo ahorita y se los muestro. Ok, sí, si no, Ok, mientras continuamos, en cuanto lo tengan, ok. ya nos avisas y lo vamos checando.
¿Sí me escucharon? Creo que me escucharon muy lejos, ¿no? Sí, pero sí se entendió, por favor. Ok, perfecto. Entonces continuamos, chicos. Sí. Ok, ¿alguna otra duda? ¿No? No, profe. ¿Ya son expertos en la determinación de disoluciones amortiguadoras? Ya lo tengo, por favor. A ver. ¿Eres? Eh, Ok. sí, sí me puede ver. Bueno, sí lo Sí, puedo ya. ver. Bueno, es con respecto a la pureza. Aquí muestran dos ejercicios, ejemplos. Ujú. En uno colocan el valor de la pureza en el numerador y en el otro en el, bueno, según yo, en el, ¿cómo se dice? En el denominador. Entonces ahí me confundió porque, según yo, se utiliza en el denominador el grado de pureza. Ok, en esa cuestión, no es que siempre vaya el valor menor del porcentaje de pureza en el numerador, no siempre. Tú vas a hacer uso de esa pureza conforme tú vayas haciendo tu cálculo. Recuerden que la pureza es el porcentaje o los gramos de reactivo puro por cada 100 gramos de reactivo analítico. Esa es la definición de la pureza. Entonces, conforme tú lo vayas necesitando, lo debes de colocar. A veces va a estar en el numerador, a veces en el denominador. Todo depende. Si tú ves en el primer ejercicio, te dice que vas a preparar 250 mililitros de una solución de la concentración 0.1 molar. Entonces, aquí están las unidades de molaridad, que lo veíamos, ¿no? O no me acuerdo si lo veíamos con ustedes. Mol sobre litro o milimol sobre mililitro. Entonces, esto es la concentración, ¿ok? Después utilizamos el peso molecular. Aquí lo que me interesa con la concentración es que realmente yo tenga, que ese 0.1 milimoles proceden de realmente hidróxido de sodio. Entonces, utilizo el peso molecular. Y una mol de hidróxido de sodio tiene un peso molecular de 40.08 miligramos, ¿ok? Esto quiere decir que tiene de reactivo puro, ¿ok? Una mol siempre va a tener 40.08. Pero ¿qué pasa? Como yo estoy utilizando un reactivo analítico con una pureza que lo que nos está indicando que solamente hay 98 miligramos de hidróxido de una cantidad de 100 miligramos total. O sea, yo puedo ir pesar en mi balanza 100, pero con esa pureza estoy asegurando que lo que realmente es hidróxido de sodio es el 98%. Por eso es que la tengo que considerar. Y entonces digo, por cada 100 miligramos de reactivo analítico, hay 98 de hidróxido de sodio y por eso lo coloco de esta manera, porque este está haciendo referencia a reactivo puro, lo mismo que el peso molecular, ¿ok? Son reactivos, o sea, puros, que no les está afectando ni están alterados por alguna presencia de alguna impureza. Entonces, por eso se utiliza de esta manera. ¿Qué pasa en el segundo? En el segundo te dice, ¿cuál es la concentración del cloruro férrico? Ahora te dan otra cosa. Aquí tú calculaste la cantidad de reactivo, entonces con eso conoces los miligramos de reactivo analítico. En este caso aquí te dicen, yo ya pesé tanto de reactivo analítico, pesé 12 gramos. Dime de qué concentración es mi solución. Y entonces, ¿ok? ¿Cómo lo pusieron aquí? Bueno, ni está completo como el cálculo, ¿no? Está medio extraño. Pero ahora sí coloco en 12 gramos de mi reactivo analítico, y no sé si me harías favor de escribir, Jorge, no sé si pueda escribir ahí, Sí. no sé si se pueda. Mira, si quieres ya copié Ok, el y lo programa. pones. Sí. Sí, perfecto. Permítanme. Aquí. Sí. Entonces, miren, el profesor ya lo copió. Aquí están los dos problemas. Ok. ¿Vale? Sí, Entonces, ahorita. lo que decía la profesora Erika
recordemos, se desean preparar 250 mililitros de una disolución 0.1 molar de hidróxido de sodio. Los mililitros se multiplican por la concentración, que es mol por, milimol por mililitro. Y esto me va a dar los milimoles. Los milimol de hidróxido de sodio que necesito disolver, bueno, más bien que necesito tener en 250 mililitros. A esto lo voy a multiplicar por el peso molecular. 1 milimol de hidróxido de sodio pesa 40.08 gramos de hidróxido de sodio. Lo que a mí siempre me enseñaron en la licenciatura, y espero que a ustedes les sirva, es que siempre tenemos que ponerle apellidos a las cosas. De esta forma, al momento de cancelar las unidades, nos va a ser más visualmente, más fácil de saber si estamos o no colocando bien los factores de conversión. En este caso, aquí va la pureza. Recordemos que la pureza es gramos de reactivo puro por 100 gramos de reactivo analítico. ¿Ok? Entonces, en este caso, el reactivo puro serían gramos de hidróxido de sodio en 100 gramos de reactivo analítico. ¿Vale? Entonces, la pureza iría pues al revés. Serían 98 gramos de hidróxido de sodio en 100 gramos de reactivo analítico. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Ok. Caso contrario. Dice, se disuelven 12 gramos de cloruro férrico hexahidratado. ¿Ok? ¿Cuál es pero te dice que tiene esta pureza. Entonces, ¿qué significa? Que de los 12 gramos, 99.2% van a ser de cloruro férrico y el otro 0.8% van a ser de impurezas. ¿Ok? Entonces, yo no voy a pesar 12 gramos. Yo voy a pesar menos de 12 gramos, porque significa que, o sea, si peso 12 gramos, significa que está puro. Pero si peso menos de 12 gramos, significa que tiene impurezas. Es por eso que nos dan este dato. Entonces, siguiendo el esquema de aquí arriba planteado, ¿cómo iría la pureza? Invertida. Perdón, no. Esto es de reactivo analítico. Ah, ok. Entonces sí iría como está ahí descrita. Exacto, Reactivo que es puro sobre reactivo analítico. exacto. De cloruro férrico, ¿no? ¿Ok? Sí. Entonces, lo más importante, creo yo, que en el ámbito de la estequiometría es justamente identificar qué unidades tienen. En ocasiones también nos confundimos con la densidad. ¿Alguien sabe qué unidades son las de densidad? Es masa sobre volumen. Puede ser gramos sobre mililitros o centímetro cúbico. Ok, pero ¿gramos de qué? De las sustancias. ¿De las qué, perdón? De la sustancia. De la sustancia. O sea, si yo digo la densidad de, no sé, del ácido clorhídrico es 1.18 gramos por mililitro. ¿Esto qué me está diciendo? En un mililitro hay 1.18 gramos ¿De qué? de ácido clorhídrico. No. 1.18 gramos es la suma de la masa de ácido clorhídrico más la masa de agua. Porque la densidad es gramos de disolución. ¿Y qué es la disolución? Soluto más solvente.
¿Ok? Ok. Entonces, también, o sea, hay que comenzar a checar las unidades de todo, porque si no, al momento de estar haciendo los cálculos, se se nos cuatrapea la idea. Entonces, para reforzar un poquito esto, me parece que entonces tenemos que empezar con este ejercicio. Preparar 200 mililitros de una disolución amortiguadora. Ah, perdón, no sé si quieres agregar algo más, Erika. No, está muy bien, gracias por resolverlo con ella. Esperemos que esto le ayude, pero con estos ejercicios que vamos a hacer ahorita, bueno, que van a hacer, va a quedar súper claro. Entonces, sí, como dice su profesor, siempre póngale apellidos a todo, porque ahí, esa es una gran confusión que hemos tenido y luego llegan a la instrumental y no saben preparar soluciones o lo hacen de manera incorrecta. Ok, entonces, qué bueno que sí revisaste la plataforma, qué bueno que lo checaste. Me da muchísimo gusto. Y bueno, ahorita hacen los ejercicios y de todos modos, si queda alguna otra duda, nos detenemos y lo hacemos. ¿Sale? Muy bien. Muy bien. Entonces, continuamos. Ok. Dice, se desea preparar 200 mililitros de una disolución amortiguadora de amonio-amoníaco de pH 10 y de concentración 6 molar, empleando únicamente, o sea, en el laboratorio no se tiene cloruro de amonio y amoníaco, no. Se tiene amoníaco concentrado y ácido clorhídrico concentrado. Te dicen que la densidad de la solución de ácido clorhídrico es 1.18 gramos. Me parece que esto lo revisaron en su analítica pasada. Entonces, ¿alguien me podría decir cómo iniciar este problema? Ojo, las soluciones buffer, obviamente, siempre la primera vez que las vemos es, pues, puedo tener la sal y puedo tener la sal del ácido y la sal de la base, ¿no? O el ácido y la base en laboratorio. Pero en la vida real, yo no puedo comprarte cloruro de amonio. Es más barato comprar amoníaco concentrado y ácido clorhídrico concentrado. Y con eso puedes hacer una disolución buffer. Y es mucho más barato que comprar las sales. Entonces, creo que es un problema un poquito que abarca tanto la preparación de buffers como la estequiometría. Entonces, ¿cómo comenzarían a plantearlo si este fuera un ejercicio de examen? ¿Alguien? O comenzamos a preguntar al azar. ¿No tendríamos primero que buscar el pKa de amonio amoníaco? Ok. El pKa es igual a 9.2. Ok, vamos a preguntar. No, o sea, vamos a tratar de hacer interactiva la clase y en dado caso de que no sepan, también se vale no saber, no recordarlo, pero sí necesito como que, o sea, no me gusta hablarle solo a la computadora, chicos. Entonces, por ejemplo, a ver al azar, Valdés Mata, Sí, ¿cómo empezarías a resolver este ejercicio? bueno, pues yo partiría de que me piden la concentración, que es 6 molar, y como tienen que ser concentraciones iguales, bueno, primero para guiarme escribiría que la concentración de amonio más la concentración de amoníaco tiene que ser igual a 6 molar. Ok, Y después de eso, pues sustituiría en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que sería, bueno, pH, que nos dijeron que es de 10,
bueno, sería 10 igual a el pK, que es 9.2, más el logaritmo de la concentración de amonio entre la concentración de amoníaco. Ok, muy bien. Entonces, ya está planteado como el primer paso, que es la determinación de las concentraciones. Entonces, ahora, Diego Salas, ¿qué sería lo segundo que se haría? Diego Salas. Estoy pensando, pero es que no sé cómo seguir. Ok, vale. A ver, levantó la mano Méndez Gómez. Sí, se tendría que despejar de la primera ecuación para Ok. después sustituirlo en la segunda, que es la de pH. Ok, entonces vamos. ¿Cuál te gustaría despejar? ¿El amonio o el amoníaco? ¿Amonio? Ok, amonio. Entonces, y posteriormente dices que sustituir en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Sí. Ok. Ahora, esto para eliminar el logaritmo, tengo que aplicarle la función inversa, que sería el exponente 10 a la pH menos pK, y esto es la concentración de amonio sobre la concentración de amoníaco. Y entonces aquí es donde yo sustituyo. Voy a despejar el amonio y me va a quedar como 6 molar menos la concentración de amoníaco. Ahora, ¿qué más sigue? Héctor Espinosa Arteaga. Sí, profe. Sería despejar. ¿Se podría hacer con una base 10? Digo, con un logaritmo para eliminar la base 10. Ok, pero si yo aplico un logaritmo a esto y a Entonces esto, aplicaría esto. pues no podría despejar la concentración de amoníaco, que es lo que quiero. Porque justamente apliqué la función inversa de 10 a la para eliminar el logaritmo. ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa? Yo, profe, poner los términos iguales de un solo lado. Pues voy a poner este y este. Voy a tener que la concentración de amoníaco va a ser, ya con el despeje, va a ser igual a 6 molar entre 1 más 10 a la pH menos pK. ¿No? ¿Ok? Sí. Entonces, ya tenemos... No, profe, bueno, sé que se comió pasos para simplificar, pero yo no entendí. Ok. Íbamos a poner los mismos Ajá. del mismo lado, pero me revolví. Ok. Lo voy a poner del lado derecho.
Sí. Y es a la pH menos pKa multiplicado por la concentración de amoníaco. Y este término está restando, por ende pasa sumando. Más la concentración de amoníaco va a ser igual a 6 molar. Y dado que tengo términos semejantes aquí y aquí, puedo factorizar. Va a ser la concentración de amoníaco por este va a ser un 1. Y este va a ser este término. Y como todo esto está multiplicando a la concentración de amoníaco, entonces pasa dividiendo. Y me da esta expresión. Sí, gracias. ¿Ya? Ok. Vale. Entonces, aquí ya tenemos una expresión importante, ¿no? O sea, esta, pónganle un cuadrito en el cuaderno, decórenla. Lo que tengan para identificarla. Porque esta es la expresión usada para el cálculo de la concentración de una base en una disolución buffer. Si yo quiero calcular la concentración de la base, si yo quiero calcular en este caso la concentración del ácido, obviamente en este caso pues voy a restar, pero si yo hubiera partido del ácido, sería 6 molar multiplicado por 10 a la pH menos pKa sobre 1 más 10 a la pH menos pKa. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿Todo bien? Sí. Ok. Profe, en una parte puso NH3 más NH3. ¿Está bien así? ¿Aquí? En el despeje. Está marcado con verde. Aquí. En esta parte, ¿no? Sí, 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 en esa parte. Sí, porque si este está restando, pasa sumando. No, pero es que era NH4, bueno, porque lo despejamos de arriba, nada más que se repitió el mismo término. Bueno, es la duda que yo entiendo de mi compañero. O sea, de aquí. Ajá. Ah, pues porque usamos esta igualdad. O sea, pero la duda es que si en vez de NH3 no sería NH4, o sea, NH3 más NH4. ¿Por qué? O sea, ¿hablan de este paso a este paso? Sí. Ok, lo que yo hice fue, este término lo paso multiplicando porque está dividiendo. Y me queda esta parte de aquí. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profesor. Yo Ok. tengo una duda desde la ecuación de Henderson. ¿No están Ajá. invertidas las especies? Sí, es lo que justamente estaba checando. Entonces esto sería menos, ¿no? Ahora sería más y aquí sería NH3 y NH4 más. ¿Ok?
NH4 más, no, sería NH3 sobre NH4. ¿Estás escribiendo, Jorge? Sí, Es que creo que no se ve. Ah, ya se vio los ya cambios. se vio, perdón. Ok, Ok, no se veían los cambios. aquí sería NH3 sobre NH4, ¿no? Corrigiendo. Entonces vamos a hacerlo para que no queden dudas. Ya está bien la ecuación de Henderson-Hasselbalch, porque es la base entre el ácido. ¿Ok? Si yo despejo, este lo paso restando y me va a quedar esta igualdad. Y entonces me va a quedar logaritmo de la concentración de amoníaco entre la concentración de amonio es igual al pH menos el pKa. ¿Ok? Y ahora, para simplificar este logaritmo, yo aplico base 10. Esto va a ser 10 a esto menos, bueno, perdón, es igual a la concentración de amoníaco entre la concentración de amonio. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok. Ahora, la concentración, vamos a pasar multiplicando este término. ¿Ok? Va a quedar como 10 a la pH menos pK multiplicado por la concentración de amonio. Y esto es igual a la concentración de amoníaco. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Ok. Ahora, yo tengo, una de sus compañeras me dijo, hay que despejar al amonio. Entonces voy a tener esta igualdad, en donde yo tenga a la concentración de amonio, voy a sustituirlo por esta expresión. 6 molar menos concentración de amoníaco. ¿Qué va a ser aquí? Ok, lo vamos a colocar en color naranja. Y vamos a colocar que lo sustituimos por esta expresión. Entonces va a quedar como, ¿cómo queda? 6 molar menos la concentración de NH3. Exacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago ahora? Pues el clásico todos contra todos, ¿no? Multiplico el 10 a la pH menos pKa por 6 molar y 10 a la pH menos pKa por la concentración de amoníaco. Esto me va a quedar como 10 a la pH menos pKa multiplicado por 6 molar menos 10 a la pH menos pKa multiplicado por la concentración de amoníaco. ¿Y esto a qué es igual? Amoníaco. Exacto. Ahora ya quedó. Y ahora sí ya. Ahora, este término está restando. ¿Cómo va a pasar del otro lado? Sumando. ¿Cómo? Sumando. Multiplicado por 6 molar es igual a la concentración de amoníaco más 10 a la pH menos pKa multiplicando a la concentración de amoníaco. Y ahora sí, factorizo amoníaco. ¿Vale? Es 6 molar multiplicado por 10 a la pH menos pKa sobre 1 más 10 a la pH menos pKa. ¿Tienen alguna duda con respecto a este paso? No. ¿No? Ok. Entonces, aquí ahora sí viene cuando yo quiero averiguar la concentración de una base en el buffer, va a ser la concentración del buffer multiplicado por 10 al pH que quiero menos el pKa del par, dividido entre 1 más 10
al pH que quiero menos el pKa. Y para averiguar la concentración del ácido en cuestión, va a ser la concentración del buffer sobre 1 más 10 a la pH que quiero menos el pKa. Entonces puedo partir de esta, calculo la concentración de la base y ya solo resto lo que me salga, perdón, resto la concentración del buffer menos lo que resulte de esta ecuación. O viceversa. Si yo quiero partir del ácido, entonces hago el despeje correspondiente. Pero estas son las dos ecuaciones a las que quería llegar, que les digo que son muy importantes. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe, ¿puede subir tantito la pizarra para...? Es que no terminé de copiar bien el problema. ¿Ya está? Ok, ¿cuál es la concentración entonces de amoníaco? Creo que es 0.8208. Ah, caray. 0.088. No, 0.8208. Creo. Ok. Bueno, hagamos un análisis. El pKa del amonio y el amoníaco. No, perdón, A mí profesor, me es que no salió al puse el revés. pH de arriba. No, sí. Ajá, perdón. Ay, a mí me salió al revés. Para el amoníaco me salió de 5.18 molar y para el amonio me salió lo de 0.82 molar. Ok. Entonces, hagamos de todos modos el análisis, ¿vale? En una escala de pH, en 9.2 está el pKa. ¿Qué especie está a valores de pH menores a 9.2? ¿Amonio o amoníaco? El amoníaco, ¿no? ¿En esta zona? A valores menores de 9.2, ¿qué especie predomina? ¿El amonio o el amoníaco? El amonio, ¿Por qué? porque se hace una escala de predicción y abajo va el amoníaco y arriba va el amonio. Y al ordenarlos, bueno, ya ve que como que se invierten, uno va para la izquierda y otro va para la derecha. Correcto. Ahora, también piénsalo de esta forma. En 9.2 tengo a las dos especies. La concentración, el pH es igual al pKa, o sea, es 50-50. Si me muevo a menores valores de pH, pues va a haber más protones en el medio. Entonces el amoníaco va a preferir estar protonado. Y si me muevo a un pH mayor a 9.2, el amoníaco va a preferir estar solo. Entonces, aquí es donde hacemos el análisis. ¿En qué pH estoy? ¿Qué pH quiero imponer? 10. De 10. ¿10 es mayor que 9.2 o menor que 9.2? Mayor. Mayor. Aquí estoy. Entonces, ¿qué especie va a predominar? ¿Qué especie debería estar en mayor concentración? El amoníaco.
Exacto, y sí, ¿no? Entonces voy bien. ¿Ok? Ahora, yo no tengo cloruro de amonio, solo tengo amoníaco y ácido clorhídrico. ¿Qué se les ocurre que ahora se tiene que hacer? O sea, yo coloco amoníaco, ¿y qué le voy a adicionar? ¿Qué tengo en el laboratorio? El ácido clorhídrico. Entonces, tengo que plantear la reacción de amoníaco con Ácido qué. clorhídrico. ¿Y esto qué me va a dar? Amonio y un ion cloro. Exacto. Entonces, in situ, voy a estar generando el ácido conjugado que necesito, ¿no? Sí. Entonces, aquí es muy importante. Al inicio, ¿qué tengo? Pues solamente el amoníaco. Ok, tengo un número de mol inicial de amoníaco. ¿Ok? Agrego. ¿Qué agrego? ¿El ácido? Número de moles Agrego del ácido. una fracción de ácido. Y al equilibrio, ¿qué tengo? Pues las otras especies, el amonio y el cloruro. Ajá, pero en concentración. O sea, al equilibrio, ¿cuánto voy a tener de este? ¿Cuánto voy a tener de este? ¿Cuánto voy a tener de este? Y este, pues, el cloruro no me interesa. Al equilibrio, vamos a centrarnos. Al equilibrio, ¿cuánto voy a tener de amoníaco? 5.18 milimoles menos el valor de la concentración del ácido clorhídrico. Ok. Es el número de mol inicial menos lo que reaccionó. ¿Están de acuerdo? Del ácido clorhídrico prácticamente me va a quedar 0, porque es el reactivo limitante. Y de amoníaco se me va a producir lo que agregué de ácido. ¿Ok? Obviamente necesito que esto sea mayor que esto. Porque esta concentración de amoníaco es la que yo quiero, pero al equilibrio. Entonces debe de haber mucho más amoníaco al inicio para que al momento de que reaccione con el ácido clorhídrico, esta sea la concentración que yo tengo al equilibrio. ¿Ok? Sí. Sí, profe. Me quedó claro, Jorge, gracias. Ok, entonces, el número de mol inicial menos la fracción que reaccionó debe de ser igual a este número de mol. ¿Qué número de mol es ese? ¿Qué tengo que hacer? Ok, Daniel Mercado. Exacto. Esta concentración, porque lo que yo quiero es la del número de mol de amoníaco. ¿Qué le tengo que hacer a esta concentración? A esta. Pero es que esa es una concentración. Yo quiero un número de mol. Ajá, ¿y cuánto es eso? Por esta concentración, ¿por qué la tengo que multiplicar?
¿Cuánto es el volumen? 200 mililitros. 200 mililitros. Sí, son 200 mililitros de concentración 5.18 molar. Serían 1036 milimol. Entonces, 1036 milimol son lo que yo, de amoníaco, son lo que yo requiero al equilibrio. ¿Qué significa? Que entonces ya puedo averiguar, puedo averiguar 1036 mols son lo que yo requiero al equilibrio. Ajá. ¿Qué más se les ocurre que podemos hacer? ¿Conocemos X? No, falta conocer esa, ¿no? ¿Cómo la determinarías tú? X. Ay, perdón. X es el número de mol que tengo que agregar de ácido clorhídrico, pero también es el número de mol que yo quiero al equilibrio de amonio. Sí lo conocemos, ¿no? ¿Cuál es? 0.82, lo que acabamos de sacar con la ecuación. Sí, no podremos utilizar ese como dice mi compañero. También despejando la ecuación. ¿Cómo, perdón? Despejando la ecuación. ¿Cuál ecuación? Esa. Del ajá, del número de moles, bueno, creo que es N0. Ajá. N0 tampoco lo conocemos. Ah, sí, es cierto. Sí conocemos X. Hagamos el análogo al caso anterior. Yo quiero esta concentración al equilibrio de amonio. Esta de aquí. Por ende, lo que tendría que hacer sería 200 mililitros por 0.82 molar. Me da los milimol de amonio que yo quiero al equilibrio. Y esos milimol de amonio son los milimol de ácido clorhídrico que yo tengo que agregar. Serían 164 milimol de amonio. Y esto es X. Porque esta concentración, yo quiero esta concentración al equilibrio. Quiero 200 mililitros de esta concentración al equilibrio. ¿Cuántos milimoles hay? Pues 164. Entonces, mi número de mol inicial debe de ser los 1036 milimol de amoníaco más los 164 milimol de amonio que van a reaccionar, o bueno, de amoníaco que van a reaccionar con el ácido clorhídrico. Mi número de mol inicial sería 1036 más 164, serían 1200 milimol de amoníaco. Yo tengo que poner 1200 milimol de amoníaco para que de esta forma, una vez que adicione el ácido clorhídrico, me queden 1036 milimol en el vaso de precipitados. ¿Me explico? ¿Lo puede volver a repetir? Ok. Esta concentración es la que yo requiero al equilibrio, porque ya la calculamos aquí arriba. Estas concentraciones son al equilibrio. Si yo planteo mi tabla de reacción, bueno, tabla de variación de especies, tengo que al inicio de amoníaco yo tengo un número de mol inicial. Ese número de mol inicial va a reaccionar con una fracción
de ácido clorhídrico que yo voy a adicionar para generar al amonio in situ. Entonces, al equilibrio yo voy a tener que mi número de mol inicial de amoníaco se le va a restar la fracción de ácido clorhídrico que agregué. Y esos milimol al equilibrio deben de ser los milimol que hay de esta concentración que hay en 200 mililitros. Porque yo quiero preparar 200 mililitros de una disolución buffer. Entonces multiplico la concentración que yo calculé aquí arriba por 200 mililitros y voy a tener que el número de mol que yo quiero al equilibrio son 1036. Y el número de mol que yo requiero al equilibrio de amonio son 164. Entonces mi número de mol inicial de amoníaco, porque lo primero que voy a hacer va a ser poner el amoníaco, luego el ácido clorhídrico va a reaccionar con el amoníaco y me va a producir el amonio in situ. Entonces el número de mol inicial de amoníaco tiene que ser mucho mayor al que yo tengo al equilibrio. Por eso sumo 1036 más 164. Entonces esto es lo que yo tengo que poner desde el inicio. 1200 milimol. De esta forma, yo tengo aquí 1200 milimol, reaccionan 164, me quedan 1036 y se forman 164. Y es lo que quiero. Al equilibrio, yo quiero 1036 de amoníaco, los tengo. Y al equilibrio quiero 164 de amonio, los tengo. ¿Dudas? ¿Lo estoy haciendo bolas? No, ya lo entendí. No, ya se No, entendió. todo bien. ¿Sí? Sí. Seguro. Igual no sé si fui solo yo, pero como en la primera explicación no se veía como qué enmarcaba, me perdía y ok. por eso no lo entendí. Perdón. Ok, sí. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. Ok. Ahora, lo que les toca a ustedes es, tienen 5 minutos a las 12:31 para que esta concentración, 28 masa volumen de amoníaco y 36.5 masa de ácido clorhídrico, la pasen a molar. Necesito que me digan cuál es esa concentración de amoníaco en molar. Ahí tienen todos los datos. Profesor, ¿podría bajar un poquito la diapositiva? Es que no alcancé a notar algo nuevo. Sí, gracias. Tienen hasta las 12:31 para... Voy a preguntar uno por uno. O bueno, más bien voy a preguntar al azar. Entonces, a 3 personas. Bueno, a 6 personas. 3 personas el ácido y 3 personas el amoníaco. Entonces, yo recomiendo que lo hagan todos.